Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Yo soy Jacqueline. y acá seguimos contando los episodios de esto que es Viviendo lo Eterno, ¿no? Contábamos primero del nacimiento, de lo que fueron esos primeros días con Olivia en la NEO. Y después de que yo pude tener el alta y poder ir a verla, bueno, seguía, digamos, mal ella. Después de ese día que tuvo la recaída, pudieron estabilizarla más o menos. Y bueno, seguía con todos los medicamentos y con toda esta complejidad que contábamos anteriormente. En los días siguientes, justamente esta palabra estable la escuchábamos en todos estos días porque era como la palabra de ese momento, porque no estaba bien ni tampoco estaba mal o peor de lo que estaba anteriormente. Entonces intentaban los doctores estabilizarla con los medicamentos, ir probando con las diferentes cosas que iban haciendo. Tenía oxígeno de alta frecuencia, iban como probando a ver qué es lo que podía mejorarla y seguir estabilizándola en esos días. Sí. Ahora pensando, me acuerdo que lo más crucial de ese tiempo para mí, o ahí lo más difícil, fue por un lado Olivia estando mal, muy mal, de ese martes ahí estando con esa súper recaída, y el día miércoles para poder darle el alta en este hospital y demás, me pedían ir a buscar del otro hospital el certificado de nacimiento, ¿no? Y muchas veces me pasa de que soy muy calculador o muy pensador de las cosas, ¿no? Y me encontraba un poco con una batalla interna, ¿no? ¿Cómo voy a ir a buscar el certificado de nacimiento de esta bebé que puede fallecer, ¿no? Y era un desafío realmente ir a buscar, y era en fe también, porque realmente el diagnóstico era muy malo y lo que veían en Olivia era muy grave y era muy poco usual, tanto que el otro hospital, no en el que estábamos, sino otro, estaba todo el tiempo preguntando a ver cómo estaba Olivia porque era muy grave y no creían, o casi no había forma de creer que pueda sobrevivir, ¿no? Y darle seguimiento. Pero ese momento emocional y sentimental de decir, ¿para qué? O casi pensar, ¿para qué voy a ir a buscar el certificado de nacimiento si puede ser que ni haga falta, ¿no? De tan grave que estaba. Y encontrarnos con eso, ¿no? De que había esa batalla. De igual manera fui a buscar y echando un poco fuera ese pensamiento y pidiéndole al Señor que vuelva a tomar las riendas. Fui a buscar y volví a la clínica con que ya Olivia estaba un poco mejor, pero la situación era muy grave, ¿no? Y dentro de esto de ser un poco pensante o calculador, decía, voy a buscar la manera de que Jack y yo podamos pasar todo el tiempo máximo posible con Olivia, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a poder tenerla ahí. Y no quiero que nos echemos la culpa de no haber pasado el tiempo suficiente, ya que los minutos y los segundos contaban en la vida de Olivia por lo mal que estaba, ¿no? Sí, yo todavía en esos días estaba con la recuperación de la cesárea, ¿no? Y también tenía como eso de quiero estar todo el tiempo con ella y no podía estar todo el tiempo con ella, no podíamos. Me quería poner un colchón al lado de la incubadora con ella porque era como una desesperación, ¿no? De poder verla, de poder estar ahí todo el tiempo. Y no podíamos.
Entonces también yo tenía que recuperarme porque también las enfermeras, las doctoras me decían, vos tenés que estar bien también para tu bebé, vos tenés que recuperarte bien de la cesárea para poder estar con ella, porque de nada te sirve esforzarte más o lastimarte y tener que estar por ahí más días internadas o peor de lo que estaba y no poder verla después. Entonces era como todo una presión ahí también. Entonces, como él decía, íbamos y estábamos el máximo tiempo que podíamos ahí con ella. Era ir y entrar al hospital orando y llorando, entrar al lugar ahí donde nos lavábamos las manos para entrar a Neo, también orando y llorando, estar al lado de la incubadora con ella, llorando y orando, todo el tiempo salíamos orando y llorando, bajábamos el ascensor llorando y orando, era todo el tiempo estar ahí clamando por ella, ¿no? Y intentábamos todo el tiempo de como hacer altares de oración, ¿no? Un altar de oración en la entrada, en donde estábamos ahí con ella en la incubadora, e inclusive a la salida, inclusive en el departamento, todo el tiempo orando por ella y clamando por su vida, por su salud, y no saber qué es lo que va a pasar después. O sea, desde el principio del diagnóstico fue una incertidumbre todo lo que le estaba pasando a ella, y hasta ese momento también, porque no sabíamos cómo iba a estar en un minuto después, cómo iba a pasar la noche, con qué nos íbamos a encontrar al otro día cuando la íbamos a ver, qué nos iban a decir los doctores, si estaba bien, si estaba mal, si estaba estable, si no estaba estable. Y era todo el tiempo una incertidumbre si iba a ser necesario operarla o no. Todo el tiempo era esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con ella, ¿no? Ese miedo y también a la vez esa paz. No sé cómo, pero Dios nos daba una paz inexplicable. Sí, me acuerdo que una de las cosas más difíciles de ese tiempo ahí en la Neo y con Olivia era Jackie cantándole a Olivia y nosotros orando por Olivia, profetizando vida sobre ella, pero médicamente o clínicamente eso no era lo que estaba ahí frente a nosotros, ¿no? Olivia no era eso, porque los médicos decían que la situación era muy grave y que todo lo que estaba ocurriendo era por momentos un poco mejor y un poco más estable, pero por otros momentos era como mucho más complicado, e incluso un poco la expresión era nos está dando mucho trabajo, ¿no? No desde el lado de reclamo, sino de expresarse que la situación era grave, ¿no? Y era muy grave. Entonces procesar eso en la mente, sumado al agotamiento de todo lo que ya habíamos vivido, sumado a que ya que recién estaba operada y a que andábamos todo el tiempo de acá para allá, nos íbamos a ver a Olivia desde la mañana hasta la tardecita, y parecía que nunca era suficiente, ¿no? Y salíamos y ya que lloraba y todas las veces repetía esto, ¿no? Yo sabía que iba a ser difícil, pero no imaginaba que iba a ser tan difícil, ¿no? Y yo poniendo por ahí de mi parte un poco esto de decir, voy a ser la cabeza del hogar, voy a ser el que está fuerte de parte del Señor, pero con también mis tiempos de lucha y batalla ahí, en todo tiempo sabiendo de que Dios estaba en control, pero había ratos que parecía que esa frase era solo eso, era una frase, ¿no? Y en momentos se volvía a ser tan real y la paz inundaba de una forma tan fuerte que
que aunque los médicos digan que todo estaba mal, nosotros estábamos tranquilos, ¿no? Y creo que eso era un desafío. Era esa gente orando por nosotros, los mayores, los más chicos, hasta los más niños, orando a favor nuestro y a favor de Olivia. Fue que en todo tiempo estuvimos contenidos, ¿no? Y somos muy agradecidos a Dios por cómo nos trataron ahí también. Los otros padres, los doctores, siendo tan buenos con nosotros y cuidándonos desde lo sentimental, desde Olivia, desde todos los puntos, estábamos realmente cuidados por Dios, ¿no? Estábamos tranquilos porque las enfermeras la cuidaban tanto y con tanto amor a Olivia que era tan lindo ver que la cuidaban tanto. Cada detalle la cuidaban porque ella tenía que rotar de diferentes formas su cuerpo, ¿no? Porque estaba con tantas cosas conectadas, entonces la rotaban para que no tenga nada marcado, ni se lastimara, ni nada, y la cuidaban con tanto amor. Nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando porque veíamos tantas cosas conectadas, tantos medicamentos. De a poquito íbamos entendiendo algunas cositas que por ahí nos explicaban los doctores, las enfermeras. Y era todo con tanto amor, con tanta vocación, ¿no? Y eso también nos dejaba tranquilos de que ella estaba bien cuidada tanto con las enfermeras, los doctores y por sobre todo con Dios, ¿no? Y por ahí parecíamos unos locos cantándole o orando ahí con ella porque quizás estaban otras enfermeras, otros padres ahí en la NEU con sus bebés que también estaban pasando por situaciones muy complicadas. Orábamos por Olivia, orábamos por los bebés que estaban ahí, por sus papás, por todos los que estaban ahí. Y intentábamos de que la presencia de Dios esté ahí también con todos esos bebés, con sus papás y con nosotros también, y de poder transmitir también esa paz que el Señor también nos daba a nosotros, ¿no? Y me acuerdo que eso era llegar al hospital y mientras que no venía la doctora que nos tenía que dar el parte de cómo estaba Olivia, era una incertidumbre y era una ansiedad constante, pero como decía que ya nos habían enseñado un poco sobre cómo tenía que estar los valores y las cosas y uno busca de tratar de ver a ver si está un poco mejor, y había días que estaba un poco mejor y un poco no tan bien, y poquito a poquito se iba acercando el tiempo que no queríamos, el tiempo de una posible cirugía, ¿no? Porque desde que comenzó el diagnóstico, había algunas formas en las que se resuelva esto, ¿no? Una de ellas era que en la semana 26, en la semana 27, iba a dejar de crecer esta malformación, porque mayormente deja de crecer, y no lo hizo. Otra de las cuestiones era que bueno, lo que nosotros creíamos de que Dios podía hacer un milagro y desaparecer esto o achicar, o tal vez si no crecía tanto, nos iban diciendo a lo largo de todo el proceso de que si no crecía tanto esta malformación, podía ser que nazca Olivia y esté estable, y entonces después le daban un tratamiento nada más con pastillas o medicamentos y expulse como esos malos quistes, pero era todo eso lo que queríamos, no llegar a la cirugía, ¿no? Y poquito a poquito iba pasando el tiempo de que ya no había casi como alguna forma de retorno, ¿no? De retorno en el sentido de no ir a la cirugía. Me acuerdo uno de los días que Olivia estaba mal, y que ya era mucho el sufrimiento, ya estábamos muchos días muy agotados, tanto emocionalmente, físicamente, sentimentalmente, que entrego la vida a Olivia a Dios, ¿no? Y le digo, Señor, muéstranos, revélanos tu gloria
porque ya no sabemos cómo seguir humanamente, ¿no? Y decido decirle, Señor, quiero hacer la prueba del vellón, quiero probarte, así como este siervo de Dios había probado a Dios diciendo, si mañana amanece seco el piso, pero el vellón amanece húmedo, sé que Dios está conmigo, ¿no? Y a la vez también, si mañana amanece al revés, ¿no? Húmedo el piso y seco el vellón, es porque Dios está conmigo. Entonces digo, Señor, muéstranos que estás con nosotros. Después de este tiempo que Olivia estuvo tan mal, en ese momento le digo a Dios, si ella sobrevive a mañana, si ella pasa de mañana, es porque todo va a estar bien y sabemos de que estás con nosotros. Y tal vez fue hasta como un poco inmaduro, un poco no entendiendo completamente lo que le estaba pidiendo a Dios, no en una posición de reclamo y no en una posición de mucho menos cuestionarlo, pero sino de pidiendo una señal a Dios. Quiero que te manifiestes porque realmente humanamente no podemos seguir más, ¿no? Y entonces también empezamos ese tiempo entendiendo mucho más de que teníamos que pedir con más fuerza por la voluntad de Dios, ¿no? De que Dios haga su voluntad en Olivia y en nosotros, sea cual sea, ¿no? Era muy difícil lo que estaba pasando porque inclusive para los médicos era algo nuevo, era algo desconocido, era algo que probablemente no sé si tuvieron un caso como el de Olivia. Entonces era tan grande la malformación que ella, o sea, no había cómo seguir como estaba. Y algo que yo siempre sentía en mi corazón, en mí, y esa fe que tenía, ¿no? Ese granito de mostaza que tenía de fe, era, yo sé que el Señor va a hacer un milagro. Y desde el principio era como tener eso, ¿no? Creer en que Dios puede hacer un milagro, en que, o sea, cantamos tantas veces ese Dios de lo imposible, ese Dios que hace milagros, ese Dios que sana, que hizo y hace un montón de cosas, ¿no? Y yo creía realmente que el Señor iba a hacer un milagro en ella. No sabía cuándo, no sabía cómo. Por eso íbamos con eso de creer que Dios iba a hacer un milagro en cada ecografía, ¿no? En decir, bueno, quizás Dios hoy haga un milagro, ¿no? Y estábamos en esa situación que Olivia ya había nacido y no estaba bien. Estábamos en la neo y ella seguía mal. Y yo decía, Señor, si vos podés hacer un milagro, yo sé que podés hacer un milagro. Yo le decía al Señor. Y yo no quería que pase por esa cirugía. Era algo tan... Yo sabía que era muy complicada la cirugía. Era muy riesgosa la cirugía. Tanto desde el ponerle la anestesia, la cirugía en sí y el postoperatorio era todo muy complicado, muy delicado. Y ella era tan chiquita, recién nacida. Y yo le decía al Señor, yo sé que vos podés hacer un milagro en ella y que no pase por esa cirugía. Y bueno, me costó muchísimo soltar, digamos, ese decir o ese sostener de que no, que ella no tenga que pasar por esa cirugía, ¿no? Porque humanamente yo no quería. Sí, y en ese momento llega la llamada que no queríamos escuchar, ¿no? Que era, hola chicos, ¿dónde están? Y le decimos que estábamos en el otro hospital buscando unos estudios porque en el mismo momento que nace Olivia nos empiezan a hacer una serie de estudios y exámenes para saber si esto era una cuestión genética o si había alguna posibilidad de que vuelva a ocurrir o lo que fuera, siendo que los doctores ya sabían que no y nos habían asegurado o nos habían dicho, pero entonces agarran y nos hacen los exámenes. Estábamos retirando
estos exámenes y no era nada genético, era algo aleatorio, como habíamos dicho antes. Y en ese momento en el hospital llega esa llamada: hola, le hablamos del hospital y queremos que vengan al hospital porque tienen que firmar los papeles, mañana va a ser la cirugía de Olivia. Y eso fue como, wow, está siendo real. Se empieza a hacer más real esto de la cirugía y no sabemos qué va a ocurrir de acá en más. Por una parte, humanamente no queríamos, como decía ya, que no queríamos que la operen porque por todo lo que significaba, queríamos estar con ella y queríamos estar ahí con ella. Y por otra parte, no tenía cómo continuar, ¿no? Ese día, que ya era el día previo a la cirugía, ya estaba con un oxígeno de un 80-90%, con los 2 respiradores, con todo, y no tenía cómo seguir viviendo de esa manera. No era el mejor momento para operarla, pero no había otra opción. Y entonces vamos con Jackie al hospital. Nos llaman, nos preguntan qué sabemos. Gracias a Dios también en todo momento los doctores fueron muy claros con nosotros, diciéndonos el diagnóstico es esto o esto, no dejando nada al azar, no dejando nada sin decirnos. Y nosotros también le preguntábamos: ¿y qué saben? Y sabemos de que Olivia está mal, sabemos de que no puede continuar así porque la malformación pulmonar izquierda es tan grande que desplaza mucho al corazón y aprieta al pulmón derecho y está generando una presión en el pulmón, una presión arterial alta y cosas muy graves para su salud y su vida, ¿no? Estaba con una saturación un poco baja ya, producto de toda esta presión. Y me dice: bueno, saben lo que es, y mañana va a ser la cirugía. En ese momento le pregunto a la doctora que vino a hablarnos, muy, muy buena, y todo el equipo médico, le pregunto si la cirugía era grave. Me dice que sí, que la cirugía era grave, y le digo: entonces es muy grave, hay muchas posibilidades de que no pase la cirugía. Y me dice: sí, hay muchas posibilidades de que no pase, porque el tamaño de la malformación rompió con el esquema y todo lo que tenemos como datos, ¿no? Incluso un bebé con tal tamaño de quistes nunca había sobrevivido hasta esta fecha del embarazo, ni a este momento de nacer así. Entonces vamos a abrirle, pero no sabemos qué podemos encontrarnos. Y en ese momento llorábamos con Jackie ahí, yo por ahí un poco más firme, menos sentimental, tratando de ser menos emocional. Y le digo: bueno, vamos a firmar para que lo operen. Teníamos que firmar el consentimiento porque era responsabilidad nuestra. Y le digo: nosotros creemos en Dios, sabemos que Dios está al control de todo y que va a ser la voluntad de Dios. Hasta ese momento seguíamos profesando la voluntad de Dios, ¿no? Y le decimos eso, ¿no? Creemos en que Dios va a estar ahí y que va a hacer todo lo que tenga que hacer. Creemos que va a ser su voluntad, y también creemos en ustedes como médicos, de que ustedes van a hacer lo mejor posible y van a dar lo mejor de ustedes. Así que ese día, bueno, llegó, y la cirugía también, ¿no? Sí, fue difícil ese día porque quizás nos esperábamos que sea o más adelante o que no llegue ese día, digamos, pero ella lo necesitaba, era la única posibilidad de que tenían los médicos de hacer algo más para que ella esté mejor, y no nos quedaba otra que aceptar eso y entregar, digamos, a esa cirugía a Dios, ¿no? Que haga realmente su voluntad. Y algo que por ahí me repetía una y otra vez, y hablábamos mucho con Jack, era no negarle a Dios hasta el final, ¿no? Vayamos hasta lo último de las consecuencias, no negando ni su poder, ni su existencia,
ni todo lo que pueda hacer, sino convencidos y sabiendo de que Dios estaba al control de todo en medio de eso, ¿no? De que la voluntad de Dios se iba a cumplir. Y pedíamos que las demás personas que nos mandaban mensajes de aliento y orando para que Dios obre ahí y demás, le decíamos, oremos para la voluntad de Dios. Queremos orar por la voluntad de Dios. No queremos que sea nuestra voluntad en ningún momento. Queremos que sea Dios el que se glorifique en medio de todo esto, ¿no? Y firmamos esos papeles sabiendo de que Dios está al control de todo siempre, ¿no? Así que en el próximo episodio vamos a contarles sobre la cirugía y las horas previas.